millones de personas en nuestro país sufren de trastornos mentales. Realmente, aunque usted no lo crea, son muchísimas las personas que tienen algún trastorno, sufren de algún trastorno mental. Es por eso que hoy estamos junto con el doctor Walter Dávila More, psicólogo clínico, magíster también en psicología. Bienvenido. Gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, sobre los trastornos mentales. ¿Qué es un trastorno mental? Porque a veces nosotros nos sentimos, y a las mujeres, por ejemplo, ¿no?, que somos a veces un poquito locas, por así decirlo, ansiosas, pero utilizamos estas palabras como, o también decimos, ¿no?, estamos deprimidas, ¿no? Pero realmente estamos así, ¿es algo clínico lo que tenemos? Claro, o sea, cuando hablamos de trastornos mentales, estamos hablando de alteraciones, ¿no? Tanto en la parte afectiva como en la parte cognitiva, que no te permite potencializar al máximo tu capacidad, de tal manera que tu comportamiento queda bloqueado, de tal manera que tu forma de pensar y de actuar, y sobre todo de relacionarte de manera productiva con los demás, afecta tu vida, pues, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, muchas mujeres decimos, ay, ¿sabes qué? Me siento deprimida, me siento mal, no quiero comer, lloro todo el día. ¿Eso es estar deprimida? Dependiendo de la duración, porque según la Organización Mundial de la Salud, las personas que sufren de depresión tienen que estar más o menos con síntomas más de 15 días. Pero si es menos, hablamos de tristeza, ¿no? Ahora, la depresión tiene síntomas a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel conductual y a nivel emocional. A nivel cognitivo, por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Es lo que decía pues la triada cognitiva. El depresivo piensa mal con respecto a sí mismo, negativamente, con respecto al mundo y con respecto al futuro. Y también con respecto a la conducta, por ejemplo, el depresivo no quiere estar en actividades cotidianas, actividades que seguramente antes le daban placer, se aíslan, ya no quieren salir, quieren estar en su casa, quieren estar de repente en el cuarto. A nivel seguramente físico hay insomnio, ¿no? O sea, pérdida del peso, fatiga, come poco o más de lo normal. Y a nivel ya emocional, irritabilidad, cólera, tristeza y sentimientos de culpa. ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en nuestro país? En el Perú, de mi punto de vista y mi experiencia, está lo que es la depresión y la ansiedad, ¿no? Pero la ansiedad también es otro problema. ¿Por qué? Porque la ansiedad está relacionada con varios subdivisiones, por ejemplo, el ataque de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, también tenemos lo que es la fobia y también tenemos lo que es la ansiedad generalizada o el estrés postraumático, que también es un problema. Y nosotros, por ejemplo, ¿podemos crear estos trastornos o es algo ya genético? Bueno, puede haber una base genética, pero no es determinante, porque también hay una base social, ¿no? La sociedad, el entorno social donde tú te has criado, la familia, por ejemplo, el núcleo fundamental de la sociedad, si han habido, por ejemplo, maltrato, abandono, de repente un niño humillado, un niño que de repente le faltó afecto, cariño, amor, ese niño va formando una personalidad seguramente que mañana más tarde se va a configurar con un tipo de comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque para el cerebro no existe el tiempo. O sea, para el subconsciente no existe el tiempo. Si tú has tenido una experiencia desagradable cuando eres niña, a esta edad, a los 20, 30, 40, se está reproduciendo esa conducta. Se mantiene. Con síntomas. Hay gente que dice, ando con depresión y no sé por qué. Estoy contenta, mi papá tiene plata, mi marido también, buen trabajo, pero hay momentos que amanezco mal, deprimida. Nada le satisface. ¿Por qué? Porque si comenzamos a analizar desde el fondo, vamos a ver que estas experiencias del pasado se están reproduciendo con un tipo de comportamiento. Muchas veces los psiquiatras, no todos, algunos, prácticamente medican pensando que es genético. No. Hay que ver cuál es la causa, porque un problema que es producto de un trauma o de una mala experiencia en el pasado, sin darse cuenta se está reproduciendo en el presente con un tipo de comportamiento, un tipo de conducta. ¿Y qué pasa, doctor, si por ejemplo, la persona depresiva no se trata? Claro, dependiendo, pues la depresión puede llegar inclusive al suicidio. ¿Por qué? Porque si bien cierto, de mi punto de vista, la depresión tiene una base psicológica, personas que tienen problemas, que han tenido problemas en el pasado, estos problemas psicológicos alteran el organismo. Una sustancia química muy conocida a nivel del cerebro se llama la serotonina. Cuando estas sustancias químicas disminuyen el cerebro, altera el pensamiento y la emoción.
la persona no quiere salir y todos los síntomas que te mencioné hace rato, ¿no? Claro. Entonces, cuando no se trata con la depresión, la persona puede llegar a la desesperanza, y una de las características de la desesperanza es el suicidio. Uy, doctor, imagínese. ¿Y la ansiedad? La ansiedad es lo opuesto a la depresión. Mientras que las personas que tienen depresión están mayormente en el pasado, el ansioso en el futuro. Quiere hacer todo, creo, ¿no? O si tiene algo que hacer, por ejemplo, mañana qué voy a hacer, no tengo plata, tengo que cocinar, tengo que planchar, va a pasar esto. Entonces está preocupándose en el futuro. Es lo que se llama en psicología pánico de escena, ¿no? Ahora, la ansiedad es un problema pues a nivel de la adrenalina, ¿no? El organismo se altera, se preocupa, y nada más que se produce este tipo de comportamiento, este tipo de conducta. ¿Y cómo se debe tratar a una persona ansiosa? Dependiendo, el ansioso tiene que aprender a reconocer en qué momento le causa este tipo de problemas. Por ejemplo, si es la fobia, hay gente que le tiene fobia a las arañas, claro, fobia a los insectos. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que no puede viajar porque le tiene miedo al avión. Ay, pobre. Y muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando va al avión le sube la ansiedad y regresa, o sea, no viaja, no visita a su familia. No le cree. Claro, porque eso se llama fobia social. Wow. En cambio, hay otras personas, por ejemplo, que le tienen fobia a los ascensores, otros de repente a los insectos. Entonces, ¿cómo se trata? Ajá. Bueno, yo soy hipnoterapeuta y también utilizo mucho la reprogramación mental con PNL. Ajá. Yo utilizo la técnica de la disociación visual kinestésica, que consiste en disociarlo. Porque cuando una persona siente es porque está asociada. Claro. Si logramos disociar al paciente sobre ese problema, prácticamente neutralizamos y el paciente se cura. Y aparte que el ansioso tiene que aprender a relajarse, ¿no? Tiene que aprender a utilizar técnicas de control mental. ¿Para qué? Para que no se alteren las sustancias químicas y no esté en ese caso con ese tipo de problemas. Y para terminar, doctor, la ansiedad está relacionada también con el consumo, por ejemplo, del cigarro, del alcohol. O sea, ¿una persona ansiosa busca estas cosas para calmar su ansiedad o no? Claro, por supuesto. O sea, el ansioso está buscando siempre, por ejemplo, comer más, o de repente fumar, o lo que está de moda, pues, la ludopatía, que constantemente está en los juegos, ahí calmando la ansiedad. O de repente, si tiene un problema de trastorno obsesivo compulsivo, está haciendo su ritual, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que quiere que todo esté perfecto, claro, la cama perfecta, la cocina perfecta, todo se lava la mano constantemente, porque claro, si no lo hace, no calma su ansiedad. Entonces, esos rituales permiten, en este caso, bajar la ansiedad. Doctor, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido bastante sobre los trastornos mentales y ya lo saben, son muchísimas las personas que sufren, 5 millones de personas de lo que se sabe en nuestro país que tienen trastornos mentales. Si tú tienes alguno de estos síntomas, es mejor que vayas donde un especialista como el doctor Walter Dávila More, psicólogo clínico y magíster, ¿no?, en psicología. Ahí están apareciendo la dirección y, por supuesto, el número de teléfono en pantalla. Muchísimas gracias.